la voz de la verdad, el canal de la verdad, la radio de la verdad. Nosotros estamos en sintonía de Radio Miraflores, la voz de la verdad. Estamos en su programa, una nueva entrega de Un Nuevo Enfoque. Agradecidos inmensamente por este espacio a nuestro amigo director general de la radio, José Manuel Blanco Díaz, en la coordinación, Sandra Jiménez y Flérida Fajardo. En los controles, Argenicio Lozada, en la producción del programa, Jenny León, Cristian López, nuestro equipo técnico, Marilí Rondón y Darwin Manrunfe. Quien tiene el inmenso placer de trabajar para ustedes, Franklin Rondón, un servidor de siempre. Nosotros, bueno, esta tarde tenemos un invitado muy especial. Estamos hablando de un constituyente joven, combativo, luchador, revolucionario. Estamos hablando de Luis Carrero, mejor conocido como Cacu, conocido, un joven de verdad, luchador, combatiente, revolucionario a carta cabal, trabajando permanentemente en defensa de los intereses del pueblo y de la juventud. Nosotros siempre estamos, haciéndole seguimiento a nuestros constituyentes, el trabajo que vienen realizando, el esfuerzo que vienen adelantando, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una política que beneficie a nuestro pueblo constantemente, como tiene que ser. Con él estaremos hablando aspectos relacionados con, vamos a hablar con Cacu, una de las cosas que podemos hablar cualquier tema, porque es un joven bastante formado. Podemos hablar de la campaña que viene desarrollando nuestro gobierno revolucionario, el presidente Nicolás Maduro, en relación con las previsiones sanitarias que debemos tomar, ser previsivos ante la situación del coronavirus. Dios nos proteja, pero hay que tomar las previsiones de carácter sanitaria. Pero vamos a estar hablando también con él lo que viene desarrollándose desde la comisión a la cual pertenece la Asamblea Nacional Constituyente y con él, importantes tareas, batallas de lo que le espera a la Asamblea Nacional Constituyente. Amigas y amigos, son apenas las 1:07 de la tarde y nosotros ya vamos a disfrutar del primer tema musical de esta tarde en su programa Un Nuevo Enfoque, Al Ritmo de la Noche, con Sergio Vargas. El equipo de mi compadre. Cuando te sientas que todo te molesta, el mundo entero se llena de tristeza. Es el momento de irse por las calles y caminando encontrarás detalles. Coloca un sitio con sabor y estilo, sensacional y tropical, con un ambiente especial divino. Sígueme los pasos y gozarás. Hasta que el sol vuelva a brillar, que la música no pare de sonar. Oh, el ritmo de la noche. Oh, yeah.
Efemérides en un nuevo enfoque. A 126 años de la siembra de Arístides Rojas, padre de la divulgación científica en Venezuela. Nace en la ciudad de Caracas el 5 de noviembre de 1826. Fue escritor, historiador, naturalista, periodista y médico. Este último título lo obtuvo en la Universidad Central de Venezuela y ejerció esta profesión en Venezuela y en las Antillas. Publicó centenares de artículos literarios, científicos, de costumbres, de geología, sismología, estadística e historia, así como diversos libros, entre los cuales destacan Leyendas históricas de Venezuela y Orígenes venezolanos. Cuando intentó regresar al país, el ambiente de la Guerra Federal lo impide, así que se radicó en Puerto Rico, oportunidad que le permitió dedicarse a las letras de manera definitiva. En 1863, Rojas logró retornar a Venezuela junto al científico Adolf Ernest y fundaron la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de Venezuela. Durante esa década publicó varios escritos divulgativos sobre ciencia y naturaleza, entre ellos Apuntes para el repertorio de plantas útiles de Venezuela, en colaboración con Manuel Díaz. Además, la actualización y adaptación para el público infantil de la geografía de Venezuela de Agustín Codazzi. En 1876 se editó el libro Un libro en prosa, miscelánea de literatura, ciencia e historia, recopilación de textos previamente publicados en las revistas y periódicos durante algún tiempo en Venezuela. 2 años más tarde publicó Estudios indígenas, contribución a la historia antigua de Venezuela, que le valió el premio de la Academia de Ciencias Sociales. Luego se dedicó a escribir sobre temas históricos y de nuestro folclore. Arístides Rojas fallece en la ciudad de Caracas el 4 de marzo de 1894 a sus 68 años de edad. Los restos mortales del divulgador científico reposan en el Panteón Nacional desde el 21 de septiembre de 1983. Amigas y amigos, es la 1:14 de la tarde. Nosotros estamos en sintonía de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, en su programa Un Nuevo Enfoque. Vamos a tener la oportunidad de conversar con Luis Carrero, él es constituyente y bueno, un joven revolucionario combativo de lo que está construyendo patria, luchando también por un mundo mejor, por un mundo multipolar y multicéntrico, mejor conocido cariñosamente como CACU. Luis Cacu, buenas tardes, hermano, bienvenido a nuestro espacio. Gracias, Franklin, y gracias a todo el equipo que hace posible la producción de este programa Un Nuevo Enfoque desde Radio Miraflores. Cacu, tú estás en la Comisión de los Derechos Humanos Y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente, allí junto a la compañera profesora María Alejandra Díaz y el profesor Alexis Corredor en la vicepresidencia de esa comisión. Bueno, acompañamos en el desarrollo de la política de la Subcomisión de Análisis para la Violación de los Derechos Humanos. Allá hacemos un equipo junto al compañero Nelson Herrera, junto a otros constituyentes que también forman parte de esta estructura. Y bueno, como trabajadores y trabajadoras, nuestro desempeño en el mundo sindical fue tomado en consideración para categorizarnos dentro de los derechos humanos o en defensa de los derechos humanos fundamentales en nuestro país. Cuéntanos la tarea que viene asumiendo esta comisión tan importante de los derechos humanos, fundamentalmente en el contexto de lo que es una pretensión permanente por parte de la Organización de Estados Americanos en contra de Venezuela, y donde la organización que dirige la señora Bachelet pretende permanentemente hacer ver que en Venezuela se violan permanentemente los derechos humanos. No así ve ella lo de Colombia o lo de Chile o lo de otros países, sino dedicado precisamente a Venezuela. Ustedes, como comisión de alto nivel, como una extraordinaria comisión que tú además presides una de las subcomisiones, estamos hablando de la reafirmación de nuestros derechos humanos, cómo contrarrestar esa opinión pública internacional, cómo demostrar que en Venezuela más bien se garantizan derechos humanos a diferencia de otros países. Lo primero es resaltar que la Revolución Bolivariana, en su marco de desarrollo político en el gobierno de Hugo Chávez, fue uno de los países que había cumplido con la agenda del milenio que se había propuesto la ONU a nivel internacional, y los países, bueno, en consideración acuerdan que esas son esas metas, la de la desnutrición, acabar con los altos índices de
de escolaridad, pero digamos de la inescolaridad. Se pudiese utilizar un término de la deserción de los estudiantes de sus espacios de formación, las escuelas, los liceos, las universidades. Ha sido un conjunto de políticas que el presidente Nicolás Maduro, enuencia, y pensamiento de Hugo Chávez ha garantizado en este tiempo, incluso fuera del marco de la guerra económica, porque uno de los puntos necesarios de destacar es que la vulneración de los derechos humanos fundamentales se vino en consideración a una guerra que el imperialismo coloca sobre nuestro país, impone una política económica que hace mella en el bolsillo de los venezolanos y las venezolanas, y esto entonces da como una vía para atacar los derechos humanos fundamentales. Por eso esta Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, una de sus acciones principales fue decodificar cuál es realmente el concepto del derecho humano que se maneja en Venezuela y cuál es el concepto de derecho humano que nosotros podemos ver en otros países aupados por el Grupo de Grima, por ejemplo. ¿Cuáles son sus derechos humanos y cuáles son los canjes que pretenden darle al gobierno o pretenden darle al pueblo venezolano de caramelitos por espejos? Es como aquella teoría que dice que vinieron con la cruz y nosotros terminamos con la cruz en las manos y ellos con nuestras tierras en la suya. Ese proceso de colonización ahora visto en el derecho económico, nosotros estamos decodificando desde el derecho humano cómo realmente se está percibiendo en Venezuela ese proceso, porque acá nosotros hemos de alguna manera superado los niveles en que otros países se encuentran en el mismo continente. Venezuela había cubierto con una serie de condiciones materiales, espirituales, que el pueblo estaba exigiendo y que era parte de ese derecho humano. Entonces, bueno, toca bastante trabajo, Franklin, y toda la audiencia de Radio Miraflores desde esta comisión, y ahí hay una disposición. Los constituyentes y las constituyentes, como mi hermano Franklin Rondón, tenemos una disposición diaria, casi que sujeta a 25 horas al día y 8 días a la semana, como Juan Luis Guerra. Nosotros estamos dispuestos para el trabajo y ese es el que nos ha convocado el presidente Nicolás Maduro. Fíjate, Luis, que uno de los aspectos que nosotros hacemos destacar permanentemente es el hecho que de derechos humanos también es garantizarle una vivienda digna a los venezolanos o a las personas. Y aquí en Venezuela, si algo se construye, es vivienda para el pueblo. Derechos humanos es garantizar la gratuidad de la educación, es garantizar los servicios de salud con gratuidad también, es garantizar la paz del pueblo. Es decir, los derechos humanos es un contexto tan importante y tan necesario que no es solamente la violación del derecho humano, el derecho a la vida o la libertad por parte de autoridades o por parte de organismos de seguridad. Estamos hablando de los derechos humanos, es decir, los derechos que tiene el ser humano a vivir una vida libre de violencia, a plenitud, con todas las condiciones que puede desarrollar su talento, como todo ciudadano. En este caso es una preocupación del gobierno del presidente Maduro desarrollar toda esta política orientada a la protección de los derechos humanos, que serían derechos de vida. Desde diversas oportunidades se ve ese reflejo. Ya hoy se está haciendo entrega oficial de la ley para una mujer libre de violencia. Está esas reformas, esos procesos de revisión a leyes de este tipo. Se puede reflejar también la protección por parte de la Asamblea Nacional Constituyente cuando refrenda junto a jóvenes de la Comisión de Juventud una ley para la garantía de la inserción laboral y acabar con el portón histórico que ya nosotros habíamos arrastrado de hace muchísimo tiempo. Así como la revolución misma fue la responsable de acabar de la lista de bachilleres flotantes, de los bachilleres sin cupo. Fue la misma revolución, es la misma revolución. Entonces nosotros creemos que hay una garantía desde la revolución bolivariana para nosotros como jóvenes de nuestros derechos fundamentales. Ahora, nuestra participación categórica es la que definirá realmente cuáles son esos rasgos principales que tienen las leyes. Si nosotros no participamos, pues difícilmente los rasgos que nosotros pensamos estarán dibujados dentro de ese contexto legal. Quiere decir que los venezolanos y las venezolanas pueden tener un gobierno que los proteja. Pero si nosotros no tenemos la disposición también para movilizar ese gobierno, para motorizar esa máquina que nosotros tenemos como Estado, para esa garantía que estamos apostando como pueblo, pues va a ser más difícil para quienes están en la dirección política de nuestro país llegar al punto de cubrir las necesidades materiales y espirituales. Amigas y amigos, les recordamos que usted está en sintonía de Radio Miraflores, de La Voz de la Verdad, en su espacio Un Nuevo Enfoque. Y estamos conversando con el constituyente Luis Carrero, cariñosamente conocido por todos nosotros como Cacu. Luis, fíjate que el expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, dijo en una oportunidad que Venezuela representaba un peligro extraordinario e inusual.
para la seguridad de los Estados Unidos. Eso fue una decisión que trajo como consecuencia una cantidad de leyes, propósitos, estrategias por parte del Estado norteamericano en contra de Venezuela, que además afecta directamente derechos fundamentales de los venezolanos y las venezolanas. El imperio se ha convertido hoy por hoy en un estamento de ocasionar pérdidas de vida, mal, miseria, dolor, cuántas cosas que está generando en distintos países del mundo. Nosotros aquí en Venezuela deberíamos tener la posibilidad, o ustedes no han pensado en la posibilidad de discutir o plantear una denuncia formal ante la Comisión de los Derechos Humanos de la misma organización, de organizaciones internacionales, en contra directamente del presidente Donald Trump o en contra del gobierno de los Estados Unidos por violación de los derechos humanos constante de manera continua y permanente? Sí, de hecho la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, en conjunto con otro grupo de hombres y mujeres, han desarrollado una política de suscripción de venezolanos y venezolanas que deseen sumarse contra ese derecho vulnerado en el marco de los derechos económicos. La denuncia que debe existir en contra no solo del gobierno de Donald Trump, sino también de aquellos que se han prestado aquí en nuestro país, por ejemplo, Perro Blanco, que se ha encargado de prestarse a la solicitud en el marco de la traición a la patria que tanto conocemos. Se ponen a juzgar a gente joven, gente humilde, de traición a la patria, cuando realmente hay que apresar con la misma fuerza a una persona como Juan Guaidó, que con su grupo de malandros ha venido vulnerando y ha venido solicitando mayor vulneración al derecho humano fundamental. Entonces esto tiene que ser un proceso de dos partes. La parte en la que el Estado ejecuta y hace valer las leyes en función de la protección del derecho humano fundamental vulnerado por aquellos que lo están solicitando, que están llamando a que golpeen a su pueblo, y la segunda parte, la tarea del pueblo. De nosotros como organizaciones populares, también debemos ser los que juzguen a quienes están colocando en tela de juicio nuestra soberanía y nuestra independencia. Entonces, en estas dos partes, el Estado haciendo lo propio por la garantía y la defensa del derecho humano, pero también el pueblo juzgando, quemando en las redes sociales, quemando políticamente a estos que han venido queriendo ultrajar nuestra tranquilidad y nuestra paz, que tanto le ha costado a la revolución y que tanto le ha costado al presidente Nicolás Maduro. Nosotros observamos una de las cosas, precisamente la violación de los derechos humanos de manera consecuente, es que hay una complicidad directa, protagónica, por parte de algunos factores, inclusive personas, que le hacen el juego a nivel internacional a esa potencia o a esos países aliados. Estamos hablando de venezolanos y venezolanas que hacen el juego para que se violen los derechos humanos, para intentar invadir a Venezuela, para que continúe el imperio norteamericano con el injerencismo en contra de la patria venezolana. Esos señores también están, de alguna manera, tendrían que ser juzgados por tribunales que tengan que ver con esta materia, Carlos. Con la misma celeridad con la que pretenden juzgar a los jóvenes de Lara que estuvieron denunciando actos de corrupción en PDVSA, de una manera de destajo, la comisión que hoy está activada en PDVSA, la Lee Rodríguez Araque, pues actuó de una manera muy rápida y apresó a través de los órganos de seguridad del Estado a estos dos jóvenes que aseguran son traidores a la patria por venderle información al imperialismo yanqui. Pero, cónchale, uno se pone a preguntarse como joven si estos muchachos tenían vinculación a esa tarea. Bueno, ahí tienen que apresarlos y tienen que cumplir su condena, si es que el caso fuese así, ¿no? Porque hay presunción la presunción de culpa no es naturaleza de nuestro Estado, es la presunción de la oportunidad que tú tienes de declararte inocente, es la presunción de la inocencia, en principio, lo que declara las bases fundamentales de la justicia venezolana. Claro, todo el mundo es inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. Entonces, bueno, aseguran que estos dos jóvenes son traidores a la patria porque estaban vendiendo información al imperialismo norteamericano. Pero es que Juan Guaidó y toda su suerte de malandros todos los días no solo le da información a los gringos sobre nuestra realidad en Venezuela, sino que además de eso ellos son los que están apostando y llamando abiertamente por los medios de comunicación desde estas tierras donde hay leyes, llaman a deteriorar nuestro gobierno, nuestra paz, nuestra tranquilidad. Y está todavía libre ahí, un montón de gente libre ahí. Entonces yo creo que es necesario que haya en lo proceso fundamental, que es la humildad, que es la humanidad,
que caracteriza al gobierno revolucionario: atender de manera comedida los casos como debe, y que los órganos de justicia, que están llamados además a una constituyente interna profunda, nosotros tengamos también la oportunidad de ver este tipo de casos para apurar a la ley y para que se pueda hacer justicia de manera real, equitativa y coherente. Amigas y amigos, es la 1:27 de la tarde. Usted está en sintonía de su programa Un Nuevo Enfoque por Radio Miraflores, de La Voz de la Verdad, a través de la 95.9 FM. Conversando con Luis Carrero, cariñosamente conocido como Caco. Con él conversando todos estos temas interesantes como joven revolucionario, preocupado, militante, activo de lo que es la construcción del nuevo orden social en Venezuela, del socialismo bolivariano, del socialismo del siglo XXI. Luis, ustedes están impulsando en la Asamblea Nacional un proyecto de ley que sería interesante que le hablemos a los jóvenes de ese proyecto, que es precisamente que tiene que ver con una ley de protección a la chamba juvenil, o que tiene que ver con ese desarrollo. La juventud venezolana que está ahorita escuchando este programa, los hogares venezolanos que están ahorita terminando de almorzar o están en la mesa o van en el carro, las personas, nos gustaría escuchar también cómo va ese proyecto, qué es lo que trata, en qué va a beneficiar a la juventud venezolana. Bueno, más de 30 artículos compone la propuesta de ley constitucional de chamba juvenil, de la gran misión chamba juvenil, entendiendo que estas leyes vienen a fortalecer el marco jurídico de protección de derechos humanos que tiene nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que está en proceso de fortalecimiento en la Asamblea Nacional Constituyente, y para eso este tipo de leyes que vienen a fortalecer esa política de acción que tiene el Estado y que acompañamos nosotros como jóvenes revolucionarios, compatriotas, en la lucha revolucionaria de la construcción de un Estado totalmente distinto al que tenemos hoy, burocrático, burgués, ahogado en los papeles y en los procesos tan horripilantes como lo hemos vivido en muchas de las instituciones. Nosotros estamos pues apostando a eso, y esta ley viene a quebrantar lo que en su tiempo, Franklin, habían debatido los trabajadores organizados en sus estructuras sindicales. El trabajador que está en el portón, como te decía al principio, el trabajador que está haciendo portón, esperando la contratación en una construcción, en un espacio laboral, en un espacio X, las listas de currículos que se reciben. Nosotros estaríamos, a través de esta ley chamba juvenil, acabando de una vez por todas con este flagelo que en Venezuela se vio, y que hoy nosotros tenemos la oportunidad de construir ordenamientos legales que vayan en función de eso. Por eso resalto que la ley chamba juvenil pasa e invita a los jóvenes a la inscripción dentro del sistema, porque es una inscripción voluntaria, no es un llamado que hace desde el Estado, sino es la muestra, el interés que el joven o la joven muestra para vincularse a un proceso productivo. Esta ley amplía la oportunidad de que no solamente seamos trabajadores a dependencia, que es necesario que nosotros pongamos nuestras manos a la producción, nuestras manos a la diversificación de lo que hoy estamos importando del extranjero y que no lo estamos haciendo en nuestro país. Entonces esta ley invita a todos ustedes, jóvenes, hombres y mujeres que están en sintonía de un nuevo enfoque, a tomar un nuevo enfoque con respecto a las normativas que se vienen vinculando desde la Asamblea Nacional Constituyente, y que le demos realmente uso, porque lo decía al principio, es un hecho de dos ejercicios: el ejercicio del Estado cumpliendo las leyes, pero el ejercicio también del pueblo haciendo valer las leyes que protegen su derecho fundamental. Entonces, bueno, invitamos a la inscripción en la página oficial del Ministerio de la Juventud, y a partir de allí un plan que inició como plan chamba juvenil, que luego pasó a ser una misión chamba juvenil, hoy es una gran misión. La gente que está escuchando el programa, ¿cómo haría? ¿Tú puedes dar, por favor, en la página oficial del INJ, ahí en un buscador, un motor de búsqueda, no voy a decir el motor de búsqueda tradicional que todos tenemos en nuestra casa, porque eso es publicidad. Es un motor de búsqueda, usted va a colocar allí INJ Chamba Juvenil y lo va a enviar directamente a un link donde usted podrá hacer la inscripción, las características de su joven, que tiene allí su nombre, su apellido, sus datos, si es profesional o no es profesional, Franklin, porque pasa mucho. Nosotros tenemos jóvenes profesionales que están todavía sin ejercer una labor en función del fortalecimiento de la patria, y son jóvenes estudiantes que vienen graduados de una universidad pública del Estado, y es parte de la burocracia que nosotros también estamos debatiendo, porque la burocracia le dice al joven que tiene que pasar por un proceso de registro, pero si tú te graduaste de una universidad del gobierno,
¿Cómo es que el gobierno no sabe en la institución pública donde tú estás, que te acabas de graduar de licenciado y que vas a tener una nueva responsabilidad acorde al proceso de formación que tú tienes? Entonces, bueno, ese Estado que la ley Chamba Juvenil fortalece en el marco de las criptomonedas, debe tener un nuevo ecosistema interno y debe transformarse en un nuevo ecosistema interno que permite unas relaciones fluentes entre los procesos que estamos viviendo. Entonces, bueno, ese joven que no está trabajando ahora, que es profesional, inscríbase en la ley Chamba Juvenil, que el campo administrativo en nuestro país está bastante amplio para recibir con las manos abiertas a todos los jóvenes para que se sumen a esta gran tarea que es construir el socialismo. Muy bien, amigos, es precisamente Luis Carrero, conocido cariñosamente por todos nosotros y todas sus amistades como Cacu. Amigos, hora de ir a una nueva entrega de un tema musical a esta hora con nuestro intérprete Oscar de León, Mi Tierra. Ya regresamos. Es mi tierra, la más linda, venezolano soy. Es Caracas, un tesoro, una del libertador. Ah, la, Estamos de vuelta con Franklin Rondón en Un Nuevo Enfoque por Radio Miraflores, la voz de la verdad. La voz de la verdad. Bien, amigas y amigos, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Miraflores, la voz de la verdad. Usted está en Un Nuevo Enfoque, esta tarde conversando con nuestro amigo el constituyente Luis Carrero. Bueno, estamos conversando con él temas bien interesantes. Ahorita acabo de explicar lo que fue el proyecto de ley, o lo que es el proyecto de ley de Chamba Juvenil, que forma parte de lo que es la gran misión Chamba Juvenil, pero donde se desarrolla un nuevo enfoque de lo que es el trabajo y las relaciones de producción. Vamos a hablar, Luis, ahora del tema, el tema político electoral, porque entiendo que la Asamblea Nacional, a través del diálogo, que viene siendo una demostración de madurez política y de capacidad de entendimiento, están llegando a algunos acuerdos en relación con la designación de los próximos rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué expectativa tenemos nosotros con ese nuevo Consejo Nacional Electoral? ¿Qué opinas tú como revolucionario, como
político, como joven, como constituyente, lo que es la capacidad que ha tenido ambas partes, tanto el sector de la revolución como un sector de la oposición, en establecer un diálogo realmente constructivo. Bueno, en función de ese diálogo, de esas conversaciones que se están dando en una mesa como la que llamáramos nosotros bipartita y paritaria entre las composiciones políticas de nuestro país, primero yo quiero resaltar el excelente trabajo realizado por todo el equipo, liderado por Tibisay Lucena en el Consejo Nacional Electoral. Hay una suerte de vocerías que han querido como deslegitimar el trabajo de la compañera Tibisay Lucena. Y tratar en lo posible de hablar como que si no ha habido elecciones transparentes en nuestro país. Como que si el resultado que nosotros hemos tenido ha sido un resultado amañado. Y eso es necesario nosotros que lo recojamos, Franklin. Es necesario que lo recojamos pueblo entero, porque ha sido ejemplar el trabajo de la compañera Tibisay Lucena al frente del Consejo Nacional Electoral. Frente a cualquier cantidad de enfermedades que han querido abatir a una luchadora como ella, ha estado al frente de esas tareas, cumpliendo con el pueblo venezolano. Es entonces el primer factor en consideración. Es un equipo que ha estado al frente del Consejo Nacional Electoral demostrando la gran capacidad de organización, de emitir proceso electoral llamado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, como es el proceso constituyente, en tan poco tiempo, en cumplir a cabalidad los llamados que hemos hecho desde la Asamblea Nacional Constituyente de los procesos de elección, tanto del presidente como así el de los alcaldes y alcaldesas, gobernadores, gobernadoras y consejos municipales, consejos legislativos. Ha sido un gran esfuerzo del Consejo Nacional Electoral, entonces desmeritarlo es de bastante peligrosidad. Es por eso que nosotros no podemos decir que este nuevo CNE que se va a coordinar en las fuerzas y en el acuerdo dentro del seno de la Asamblea Nacional es un CNE nuevo que va a dar garantías electorales, porque es que las garantías electorales siempre han estado. Siempre han existido. Lo que nosotros tendremos entonces es un acuerdo de acuerdo a la solicitud de la Mesa de la Unidad. Bueno, no es en la Mesa de la Unidad, del grupo de opositores que está reunido en la mesa de diálogo con nuestro gobierno revolucionario para que ellos se sientan bien y vayan al proceso de elección. Porque al final siempre han venido inspectores internacionales, mirones y mironas del proceso de elección, que han dado fe y garantía de la cantidad de procesos de auditación que tiene la elección en nuestro país. Entonces creo que es un pataleo más de la burguesía, como cual niño que vive todos los años mimado por sus padres, no le dan algo de lo que quiere, ellos se tiran al suelo y patalean. Esa es la oposición que nosotros tenemos, una oposición que no reconoce sus pérdidas, una oposición que no asume su responsabilidad histórica ante el deterioro que ellos han sometido a nuestro país por sus políticas entreguistas al imperialismo norteamericano. No solo al imperialismo norteamericano, sino también a las distintas potencias que quieran rentarlo. Una oposición de muy fácil alquiler. Y nosotros tenemos que estar bastante claros de eso. Para ello debemos considerar también la situación América Latina en su contexto. Cuando tenemos en Colombia candidatos que se postulan y que son de una línea distinta a la del narcogobierno que tiene Colombia y los atacan, los asesinan, los discriminan, los persiguen y no tienen garantía de ningún tipo. Entonces, bueno, Venezuela ha sido no solo muestra de la transparencia, garante del proceso de elección, muestra de la mayor participación que ha habido en la historia en los procesos electorales posterior a 1999, con una constitución donde nos pone participativo y protagónico, Franklin, pero además de todo eso, es garantía de que acá no se persigan los liderazgos, de que no se asesinen líderes sociales y que todos podamos vivir en paz, como ha sido hasta ahora. Franklin Rondón, camarada. Ahora, hermano, fíjate tú, bien interesante lo que tú dices. Ahora, eso demuestra también que hay una crisis de credibilidad por parte de un sector de la oposición venezolana, que es esa oposición precisamente fascista, que es esa oposición que está permanentemente al servicio del imperio norteamericano y de los intereses transnacionales. Es decir, esa oposición, ¿qué le dice al país en estos momentos? ¿Qué va a pasar una vez, tú que percibes como joven, como
persona con ese talento político. La gente va a ir a votar, Caco. Sí, la gente va a ir a votar y aprovecho esta trinchera para hacer el llamado de reflexión a nuestro pueblo. Hay que estar muy pendiente. Primero por ese llamado de mucha gente que dice que necesita una nueva oposición. A mí me encanta la oposición como está. Me fascina la oposición como está. Como dice el camarada capitán Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, sí que echarle agüita, medicina, hay que atenderla. A esa oposición como está hay que atenderla. Y tener mucho cuidado también, Franklin, con el discurso social cristiano y socialdemócrata, que pueden estar utilizando estos personeros de oposición para querer confundir el interés real de nuestro pueblo, que conoció el socialismo, que conoce que hay oportunidad de construir un proceso revolucionario distinto al capitalismo, y ellos nos pueden ofrecer cosas muy similares al discurso de la revolución, pero con el gallo tapado, como dirían los compañeros míos en el agua, con un gallo tapado. Y el gallo tapado es el neoliberalismo que van a aplicar como receta que tienen de una manera natural, porque son aves aves de la misma calaña, ¿no? Es que dicen, caimanes del mismo pozo. Una gente que cree que Luis Parra es bueno. ¿Cuándo Luis Parra es bueno? Si es de la misma estructura de donde vienen los fascistas. Además vienen de apoyar todas las guaripas. Es lo mismo, son lo mismo, y nosotros debemos tener cuidado con eso, porque entonces alguna persona puede estar confundida o puede confundir de creer que estos sí son patriotas, y no son patriotas, son igual de entreguistas. Entonces, bueno, el proceso electoral tiene que estar cargado de una profunda definición ideológica, que también nosotros debemos resaltar, Franklin, la desideologización del proceso. Entonces, ahí es cuando colocan, ¿verdad?, la carta doblada. Mucho cuidado, pueblo de Venezuela, con esa desvirtuación que puede existir al creer que hay una oposición buena y una oposición mala. No, la oposición está podrida completa. Y a partir de allí nosotros debemos tomar en ese proceso profundo de ideologización de este proceso electoral cuál es el camino que estamos escogiendo, y que pongamos en función una Asamblea Nacional al camino que hemos elegido, que es la construcción de la revolución. Estamos hablando con Luis Carrero, constituyente de la Comisión de los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales. Garantías Constitucionales. Bueno, joven, talentoso, experimentado, formado. Hablando, utilizaste un término, Luis, que es importante nosotros destacar, que es el término de la desideologización de nuestro proceso. Decía Bertolt Brecht en una oportunidad que la gente que podía desanimarse porque la calle no se la habían arreglado, o porque no había recibido algún tipo de beneficio, porque el alumbrado no era eficiente, por A, por B, por alguna situación de esta naturaleza, pero nunca podría desenamorarse la gente del proyecto político, de su esencia. ¿Qué estamos haciendo nosotros para mantener esa formación constante, permanente, liberadora? Primero, querer resaltar que el proceso de desideologización también está cargado de un proceso de despolitización que el pueblo está viviendo producto de las últimas políticas, esa política light. Era la política light en donde, bueno, participamos, pero ¿cuál es la toma de decisiones que nosotros estamos tomando real para la protección de? O por las redes sociales. Sí, entonces no, tiene que ser una política de calor, una política permanente de relación social. Y esa política permanente de relación social va a ir definiendo también el hacer político nuestro en Venezuela. El proceso de ideologización, como parte de un proceso de despolitización, también llama a la gente a una participación mucho más activa. La participación activa es como decir, esa brasa que está cerca del fuego y se mantiene con el fuego encendido. Cuando la brasa se aleja, o cuando alejamos la brasa del fuego encendido, pues posiblemente se apague. Sigue siendo tizón, pero se apaga. Y en ese momento perdemos esa política de acción que tenemos. Entonces, bueno, Franklin y todos los compañeros y compañeras, se hacen esfuerzos grandísimos. La juventud del partido recién inauguró una escuela de formación política de cuadro para la juventud. Nosotros creemos en la política situacionista, nosotros creemos que debemos partir de esta realidad para interpretar nuestro contexto histórico. Cada quien tiene sus formas, ¿no? Sus maneras. Hay gente que pretende meterle una cápsula completa de Marx, una cápsula completa de Lenin, una cápsula completa de Mao Zedong, y ya la persona está formada. Entonces,
continúa haciendo los vicios de la cuarta, pero con conocimiento de causa. Entonces es así como que cuando nosotros estamos en ese proceso de formación, ¿qué es un proceso de formación integral? Más allá de lo ¿Cómo que debería ser un proceso de formación en la integral? participación activa del joven, en el reconocimiento de las altas tasas de distintas vestigios que se presentan en nuestra sociedad, esos picos sociales que nosotros tenemos, que no los voy a nombrar ahora porque todos nosotros los conocemos, es la participación de la juventud en un proceso real de formación. Si yo interpreto desde la hora para ir al ayer, ahí yo estoy realmente contextualizando un joven que tiene una realidad. Un joven que no es el que está escudriñando todos los libros, Franklin. Nuestros jóvenes en su mayoría no están metidos en un libro o no están en internet investigando para su formación. Están haciendo otra cosa que no es eso. Y es un gran número. Es como la realidad de nuestro país, de cuántas personas están sindicalizadas. Todos somos clase obrera. Pero ¿cuántos tienen conciencia de clase para estar sindicalizados y organizados con su estructura de organización? Un número reducido. Entonces, así mismo es la juventud. Y nosotros debemos ya superar que nuestra atención política sea una formación para los que medianamente ya están formados. Nosotros tenemos que ir a la política del convencimiento. Nosotros tenemos que convencer para poder vencer en este proceso electoral. Y allí es donde esa formación que nosotros tenemos, más allá de vaya formación que nosotros decimos que merecemos, debemos transformarla en acción. Y desde la acción, la sistematización para hacer la formación y ya tienes un individuo integral. En ese proceso de formación y capacitación permanente, continuo y liberador, hay que incorporar elementos muy importantes, muy de actualidad, Caco. Por ejemplo, hay que comenzar a crear una cultura de lo que es la utilización de la moneda, de las criptomonedas. Sí. Hay que crear una conciencia, hay que darle usabilidad a lo que sería el petro. Ese es un nuevo estadio dentro que se ha contextualizado dentro de la revolución. La gente tiene que comenzar a hablar de eso. La nueva cultura del trabajo, que no puede ser una relación solamente mercantilista o de depender de un salario porque va todos los días a cumplir un horario, sino que se vea el trabajo como un medio de autorrealización de la condición humana. Pero además de eso, con una caracterización productiva que tanto necesita nuestro pueblo. La metodología para la enseñanza en nuestras universidades. Tenemos que buscar unos elementos formativos que, como ciertamente dices tú, hay que leer y desarrollar los temas del hoy hacia atrás, pero también de hoy hacia mañana, hacia el futuro. Por supuesto, leer pues los textos tradicionales de Marx, de Lenin, claro, de Trotsky, todo por supuesto, pero hay que incorporar también temas de la actualidad, de la vivencia, esos muchachos que están todos los días en el barrio, en la universidad, en la empresa, echándole pichón, incorporar todo, inclusive con la enseñanza. Ahí hay una combinación entre el sector de la juventud con el sector de la Central Socialista de Trabajadores. Tú también como líder sindical, como dirigente obrero, ¿han contextualizado algún tipo de talleres juntos? ¿Van avanzando en eso? Entiendo que la viceministra Diva Guzmán viene avanzando desde ese viceministerio con unas propuestas bien novedosas. Primero resaltar que la central está a partir de su juventud obrera reuniéndose con la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios para crear un encuentro político entre los jóvenes estudiantes universitarios organizados y la central de socialistas con su juventud, que permita en esa vinculación crear un papel de trabajo único, porque es que hemos llegado al punto en decir que los estudiantes son trabajadores en formación, que están en una escuela, en una universidad, que están tecnificándose para ir a vender su fuerza de trabajo. Entonces, bueno, hay que reconocerlos ya como trabajadores en formación y desde ese hecho de conciencia comenzar a crear en ellos esa realidad que existe y no se desclasen, que es lo que sucede mucho cuando el estudiante va a la universidad, estudia, se profesionaliza, se desclasa y ya no es clase obrera, es algo etéreo, distinto. Es la división social del trabajo todavía instaurada en la educación universitaria. Entonces, bueno, ahí está la FEBEU con la Juventud Obrera. Y quería resaltar también que hay iniciativa, Franklin, con respecto al tema de la criptomoneda, y aprovechando desde esta trinchera que es Radio Miraflores, la casa del pueblo venezolano, nosotros estamos llevando una iniciativa que le acercamos al gobierno nacional que se llama la Antorcha Petro. La Antorcha Petro es una iniciativa donde el gobierno nacional comienza a pasar
en la billetera móvil que se crea, en la billetera digital, se comienza a pasar una porción de petro que va rodando, para ser preciso, 0,00000000100 petros, que serían menes, que se pasa de una billetera a otra y va procurando la activación de la billetera móvil. Eso fue una política efectiva con otras criptomonedas en el mundo y no puede ser Venezuela una que se quede afuera de activar todo ese ecosistema económico en nuestro país. Y estabas hablando de la nueva cultura del trabajo. Nosotros no podemos sentirnos felices, hombres y mujeres jóvenes, y hago el llamado a la juventud. Nosotros no podemos primero sentir que estar trabajando para el Estado es la mayor garantía del mundo. Y estar trabajando para el Estado y además trabajar para el Estado y aspirar, jubilarse de 25 años del Estado es algo que no es bueno para nosotros, no es bueno para nosotros. Para ninguna persona es bueno estar 25 años haciendo lo mismo. Y ahí es donde nosotros estamos llamando, en ese marco de la nueva cultura del trabajo, que está profundamente relacionada con los procesos de formación, está el crecimiento de cada trabajador y cada trabajadora de la Administración Pública Nacional a que aproveche esa plataforma para irse a lo productivo y garantizar lo importante, que es esa gran muralla que le vamos a colocar a nivel económico a cualquier imperio que pretenda meterse con Venezuela, porque somos independientes soberanos, porque nuestra sustitución de importaciones fue efectiva, porque nuestra producción logra cubrir nuestras necesidades materiales en Venezuela y no necesitamos de un tercero que nos esté dando espaldarazos, porque Venezuela puede, la gente de Venezuela puede y tiene con qué. Bueno, amigas y amigos, de esta manera nosotros ya estamos llegando al final de nuestro espacio, un nuevo enfoque. Excelente conversación, excelente entrevista con nuestro amigo Cacu, con Luis Carrero. Bueno, desarrollando temas tan interesantes. Fíjense ustedes cuántas cosas se vienen haciendo y que a veces no se le da la promoción y la publicidad suficiente, que deberíamos tenerla con una mayor prontitud. Hermano, nosotros estamos llegando ya al final, tenemos que despedirnos a las 1:55 de la tarde, pero nos quedan 2 minutos, Caco. Me vas a responder así en términos muy rápidos. Un libro que tú le recomendarías a la juventud venezolana. Mira, tiene El mago de la cara de vidrio. Ese es un libro muy bueno que puede revisarse, y también tiene ahí a disposición Geopolítica de Gobierno y también libros en edición de Armando Rojas y Ramón Tobar, que estarán también con bastante contenido para entender esta realidad nuestra. Un Dussel personaje también de la historia. Un personaje de la historia, el negro primero. El negro primero. Guaycaipuro y su fuerza. La negra Matea y su tarea. Una frase con la que te identifiques. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y otra, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Y nosotros reivindicamos a los viejos jóvenes que quieren hacer revolución. Muchísimas gracias, Luis Cacu. Bueno, amigas y amigos, era Luis Cacu, Luis Carrero, nuestro amigo cariñosamente conocido. Gracias, Luis, hermano, por haber aceptado nuestra invitación. Profundamente agradecido. Nosotros de esta manera hemos llegado a una nueva entrega de su programa, Un Nuevo Enfoque. Por supuesto, recordándoles la invitación para la próxima semana, que estaremos a la misma hora nuevamente con usted por Radio Miraflores. Intensamente agradecido por nuestro director general José Manuel Blanco Díaz, en la coordinación Sandra Jiménez y Fredia Fajardo, en los controles Argenis Lozada, en la producción del programa Jenny León y Cristian López, nuestro equipo técnico Marilyn Rondón, Darwin Manrufe, quien tuve el inmenso placer de conversar para ustedes, Franklin Rondón, un servidor de siempre. Muchísimas gracias, sean felices, pásenla bien, y lo dejamos con el tema